noticias y informaciones que salen en los medios de comunicación, ya estamos hablando de más de nosotros con el Señor. Y de repente empiezan a salir los pensamientos alterados que él tenía. Empezó a decirnos que así fue como él se enteró de que su familia estaba en contra de él. Porque en la radio le enviaban mensajes a través de los locutores, las propagandas o los carteles en la vía pública, le enviaban mensajes, los planes que tenía su familia. Y ahí empezamos a tratar de entender un poquito por qué había sido ingresado por casi un mes esa persona en un hospital psiquiátrico. Esta persona finalmente tenía el diagnóstico de esquizofrenia. Ella estaba siendo dado de alta, porque sus conductas eran diferentes. Después nos explicó más sobre la historia de este paciente. A ese paciente nunca más le volví a ver. En otra oportunidad nos presentó una joven que tenía, pues, era una joven, ahora tenía 19 años. Esta jovencita estaba en un episodio maníaco, ya tenía unos días de tratamiento, pero seguía dentro del episodio de manía del trastorno bipolar. ¿Sí? Y esta jovencita era muy diferente a otras personas que yo veía, porque hablaba muy rápido, no terminaba una idea, hablaba una cosa, cambiaba otra cosa, miraba, se distraía por un montón de cosas. Estaba vestida de forma muy sensual, digamos, ¿verdad? Con muy poca ropa. Y nos lanzó onda a todos los varones, al instructor, a todos los varones, éramos como 10 personas, entre mujeres y varones, y a todos los varones nos lanzó onda. Nos hablaba muy, te quería abrazar, te quería besar, era muy diferente a lo que yo había tenido experiencia de tratar con pacientes. Fue una entrevista que me sorprendió. Después de un tiempo ya, porque también duraba poco tiempo nuestro curso de psiquiatría, cuando estaba finalizando el curso nos dicen, ¿se acuerdan de la paciente tal que habíamos hablado con su vino para un control y vamos a aprovechar y ver para ver la evolución de esta paciente? Le volvimos a ver bastante tiempo de tratamiento y era otra persona. Era totalmente otra persona. La forma de vestirse, la forma en que hablaba, la forma en cómo se contactaba con nosotros. Hasta podría decirse una persona tímida, ese era su normal. ¿Entiendes? Y ahí yo me quedé pensando. ¿Cómo es que una persona le ves saludable, no ves ningún problema, no tuvo fiebre, no tuvo dolor de cabeza, no tuvo nada, empieza a cambiar su conducta? ¿Cómo es que una persona puede ir de un extremo a otro, ser completamente diferente? No. Como una persona que está viviendo la misma realidad que nosotros puede percibir cosas que nosotros no percibimos. Porque la persona te dice tiene alucinaciones, realmente está escuchando cosas, está viendo cosas, está sintiendo cosas, no es que inventa o se imagina, lo percibe. ¿Cómo es que una persona viviendo la misma realidad puede pensar que las cosas tienen otro significado completamente diferente? Y eso empezó a mí a llamarme mucho la atención. Y dije, bueno, voy a hacerlo. Y así fue que yo decidí entrar en psiquiatría. No digo que a ustedes les encante la psiquiatría y todos quieran ser psiquiatras. Sería genial que varios de ustedes hagan eso, porque en Brasil y en Paraguay faltan especialistas en salud mental. Pero la salud mental está dentro de la definición de salud integral actual.
No puede haber salud si no hay salud mental. ¿Y quiénes son los responsables de la salud mental? Todos, la sociedad, todo, ¿verdad? Y en la salud, todos los médicos de todas las especialidades tienen que tener conocimiento para poder identificar los causas, poder orientarle al paciente hacia dónde ir, a dónde acudir, poder determinar cuándo derivar al paciente y saber hacer tratamientos también, porque no van a tener psiquiatras en todos los lugares del país y van a tener ustedes que manejar pacientes con problemas de salud mental. Esta tendría que haber sido la segunda clase, ya desarrollar temas, pero yo quiero hacer la introducción y después tengo que recurrir a una clase que lastimosamente no le pude responder al delegado porque estuve muy cargado de actividades. Acá ustedes van a tener la oportunidad de tener las clases teóricas y son pocos, creo que se dividieron en algunos grupos, no sé si pudieron armar eso, pero también yo trabajo en el hospital y podríamos intentar, va a tener que ser fuera de este horario porque es un horario que yo estoy en el hospital, si les queda tiempo, intentar hacer alguna que otra práctica para estar viendo lo que es una consulta de psiquiatría. Yo les ofrezco esa oportunidad porque en algún momento van a tener que atender a un paciente. Eso es categoría. No importa si hacen dermatología. Hay un libro de psicodermatología que escribió un autor paraguayo también y hay especialistas en psicodermatología. Porque hay trastornos que pueden estar relacionados con problemas de salud mental o que pueden exacerbarse con problemas de salud mental. Bueno, ni los cirujanos, ni endócrinos, ni pediatras, todos tenemos en algún momento contacto con él, hasta los oftalmólogos. Entonces, imagínense, cualquier especialista en esa partecita más chiquitita del cuerpo, bueno, que ese también puede tener alguna vez algún paciente de salud mental en la urgencia, ni qué decir. Entonces, tienen que saber entrevistar, tienen que saber identificar, tienen que saber diagnosticar y mínimamente tratar, por lo menos iniciar un tratamiento o algún tipo de intervención, porque la intervención que ustedes hagan en ese momento puede terminar años en la vida de esa persona. Van a ver también que hay mucho estigma con respecto a la salud mental. Eso es algo que sigue ocurriendo por más de que se está por todos lados tratando de fomentar la salud mental. Vamos a ir viendo en la sociedad. Un ejemplo, no sé si alguno de ustedes ya habrá escuchado este ejemplo, es lo que pasa acá mismo en nuestro hospital. En nuestro hospital, los pacientes quitan turno y después le llaman a una enfermera de preconsulta, hace las tomas de presión, peso, etc. Y después pasan al consultorio de la especialidad a la cual vinieron a consultar. ¿Y qué hace la licenciada? Bueno, paciente de pediatría y empieza a llamar de ginecología y empieza a llamar de cirugía y así. Después de psiquiatría y le llama, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Las personas vienen y le dicen a la licenciada, ya vienen y dicen, mira, los pacientes dicen que me dicen que ya no digan más de psiquiatría. Y les llamen nomás, ¿para qué tienen que decir que vienen a consultar por psiquiatría? Ustedes piensan que viene alguien a consultar con el clínico y le dicen, no, no voy a decir que viene a consultar con el clínico. Porque viene a consultar, yo qué sé, con la ginecóloga y dice, no voy a decir que viene a consultar con la ginecóloga. No pasa eso. Entonces sí ha habido un estigma social. La misma persona, lo se llama autoestigma, que está presente, la misma persona tiene problemas psicosociales, se autoestigmatiza. No van a pensar que soy débil, o van a pensar que no sé manejar mi vida, o van a pensar esto, o van a pensar aquello, van a decir que estoy loca, loco, etc. Bueno, pero no termina ahí. Nuestros mismos colegas. No sé si dentro de la formación ustedes habrán tenido experiencias así, pero en todos los hospitales hay personas que tienen esa mentalidad de que las personas que tienen problemas mentales son personas que se hacen o personas que tienen
terminó con su novia, hermano, una crisis, que terminó con su pareja. No, hay muchas cosas detrás de esa situación, ¿sí? O las personas tienen una crisis de ansiedad, vienen y dicen, no, otra cosa, y le quieren inyectar dipirona fría para que no venga más, cosas así. Puede ser que no sea de la especialidad o que no tenga algo que esa persona pueda tratar o que piense que esté perdiendo el tiempo, pero nuestra función es integral. Si nosotros identificamos algún problema de ese tipo, tenemos que orientarle a la persona, explicarle, decirle a quién acudir o iniciar un tratamiento si es posible. ¿Por qué? Porque van a ir estudiando los distintos trastornos y van a ver que hay personas que tardan décadas, años en pedir ayuda y sufren y pierden oportunidades y dejan de desarrollarse personal y socialmente. Años. ¿Por qué? Porque no saben dónde acudir o porque tienen vergüenza o por miles de cosas. Y si viene el mismo médico y se ríe, se burla o no le toma en serio, ¿a quién le va a pedir? ¿Verdad? Entonces eso es una cuestión que tienen que tratar de modificar. Los trastornos mentales son muy prevalentes. Probablemente algunos de los que estemos aquí podemos tener algún trastorno mental. Probablemente algunos de los que estemos aquí tengamos algún familiar conocido que tenga un trastorno mental. ¿Sí? Las personas que tienen mayor contacto con este tipo de situaciones son las que tienen más empatía y conocen un poco más mejor y saben comportarse de forma diferente con los pacientes que ellos notan que tienen problemas similares. Entonces tienen que tener también en cuenta de que algún día ustedes van a ser profesionales y ahora mismo son estudiantes de medicina y tienen que cuidar su propia salud mental. Porque la carrera médica, toda la parte de salud en general, requiere mucho, genera mucho estrés. Y generalmente somos los que más evitamos consultar a la parte de salud mental. A cualquier cosa tendemos a autotratarnos. Estamos en una gripe y que nos metemos ahí un antigripal. Tenemos una tos, bueno, le vamos a meter un antiinflamatorio. Nos duele algo y ya le metemos un antiinflamatorio, un analgésico, corticoide, ya le metemos, ¿verdad? Así somos. Y bueno, en la parte de salud mental hay una situación muy complicada con el personal de blanco. Se retrasa muchísimo el diagnóstico y la búsqueda de ayuda. Y nosotros deberíamos ser los más sensibles, los más conscientes. ¿Y por qué muchas veces se retrasa? Por lo que puedan pensar sus compañeros de trabajo. Porque no quiere quedar con una persona que no pueda llevar la carrera o la especialidad o la función que está realizando, por temor a que se tomen represalias en su unidad de trabajo, etc. Y así es que encontramos noticias de que hay residentes que se quitan la vida, etcétera, etcétera, colegas nuestros, ¿sí? Y después todo el mundo se pregunta qué es lo que está pasando. Pero desde el vamos no hay sensibilización alguna. Entonces, me gustaría muchísimo que ustedes traten de aprovechar al máximo. No sé si les va a gustar, si es una cuestión que quieran hacer o no les agrade, pero conviene que lo sepan porque en algún momento van a tener experiencias durante la carrera de alguna consulta. Van a ver que hay trastornos que tienen expresiones físicas, entonces la persona acude generalmente con algún clínico, cirujano o algún otro tipo de especialidad. Entonces eso hay que ver. Bueno, yo no sé, iba a ser interesante hacer una prueba evaluativa, pasarle unas preguntas, pero ya pasar después por al delegado y después la parte van a responder y después así en forma electrónica. Pero vamos a conversar un poquitito. En Brasil, la mayoría son brasileños. ¿Quiénes son paraguayos? Uno, dos, nada, ¿vos sos paraguayo también? Dos, ¿quiénes son brasileños? Estoy todo el resto, ¿sí? Genial.
Bueno, vamos a ver, somos países vecinos, vivimos uno al lado del otro, Argentina, Brasil, todos los países estamos alrededor, estamos dentro de lo que es Sudamérica, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver que estamos dentro de los países que tienen menor cobertura de la parte de salud mental. ¿Sí? Todos nosotros. Unos están más adelante, otros un poquito más atrás, pero no estamos bien. Desde hace un tiempo, la Organización Mundial de la Salud está tratando de promocionar la salud mental basándose en distintas estrategias. Y también incorporando otros elementos de la sociedad, inclusive las legislaciones que se vayan modificando como para que se resguarde las personas con salud mental, porque son personas vulnerables, especialmente los trastornos mentales graves. Así que les voy a preguntar, las dos paraguayas van a tener que estar ellas comunicando. ¿Ustedes saben cómo se organiza la salud mental en Paraguay? ¿Quiénes son los encargados? ¿Hay algún cambio, alguna situación en los últimos años? ¿Qué ustedes escucharon de eso en la Paraguay? ¿Alguna cuestión? ¿Verdad que es muy poco? Nada. ¿Y vos? Muy poco. Hubieron muchos cambios que se fueron gestando y generando y muchos conflictos que si no estás en el ambiente ni te enteras. ¿Por qué? No sé. Los últimos cambios que hubieron es que salió una nueva ley, una ley de salud mental que rige, ¿verdad? Justamente se promulgó en el 2022. La ley se tendría que regular, que va resguardando los derechos de la persona, también determina dónde se le va a tratar y tiene una orientación de descentralizar la atención de salud mental en Paraguay. Esta ley es similar a otras leyes que se empezaron a implementar en otros países mucho antes. Si yo les digo, ¿dónde le llevarían a una persona con un problema mental grave? ¿Dónde le llevarían? Hospital psiquiátrico. ¿Y vos? En cualquier hospital. ¿Ah? En cualquier urgencia. Cualquier urgencia. Bueno, hasta hace poco tiempo, prácticamente era el hospital psiquiátrico el único lugar donde se manejaba los problemas de salud mental. Un hospital hiper especializado porque solamente atendía problemas de salud mental, donde estaban todos los psiquiatras ahí metidos y era el único lugar donde se podían ingresar e internar pacientes agresivos o con problemas mentales graves. Es más, llegó a un punto en el cual se utilizó como un depósito de personas. Los familiares ya le dejaban ahí y ya no le venían más a retirar y quedaban por años. Pasaron muchas cosas en esa situación. ¿Sí? Paraguay tuvo un problema internacional, tuvo una sanción internacional por no respetar los derechos humanos, justamente por eso. No digo que haya sido malo el trabajo de los colegas y cosas así, no, porque mis profesores todos se formaban ahí, sino que la situación no daba para. Había un hacinamiento, una sobrecarga, no había estructuras adecuadas, etc. Y ocurrieron muchas cosas. Además, tuvimos una época muy oscura de dictadura también, que pasaron muchas más cosas también. Bueno, ¿qué pasa? Esta ley trata justamente de que la salud mental le llegue a todo el país y establece justamente de que todas las personas con algún problema de salud mental deben ser atendidos en su localidad y obliga a todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, a no rechazar a los pacientes, es decir, también inclusive ingresarlos e internarlos.
no se le puede negar la atención. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, todos tienen que poder atender, pero están preparados para poder manejar o atender, o tienen los conocimientos, la preparación. No digo la especialización, o que haya un especialista en psiquiatría es un poco difícil. Ustedes tienen teléfonos celulares con conexión a internet acá. Pueden buscar cuántos psiquiatras hay. Las paraguayas que busquen en Paraguay y ustedes brasileños en Brasil. ¿Cuántos psiquiatras hay en Brasil? Mientras están buscando eso, les voy a hacer una pregunta. En Brasil, ¿cómo está estructurada la salud mental? ¿Quién sabe? 13.888. 13.888. ¿En dónde? En Paraguay. Brasil. ¿En Brasil? 3.000 nomás. 13. Ah, 13.000. Igual es poco. ¿Cuál es la? ¿Cuál es? En Paraguay. 150. Quantos no Paraguay? ¿Qué población tiene Brasil? Brasil tem 200 milhões. Dividir un poco la población por la cantidad de psiquiatras. Y ustedes también, ¿cuánto hay? 140, 150. Y la población de Paraguay, 7 millones y algo, ¿verdad? ¿Cuánta población hay para cada psiquiatra? Dá 1.800.000. 1.800.000 de población. O sea, cada psiquiatra tiene que manejar a 1.800.000 personas si dividimos equitativamente. Si dividimos equitativamente. ¿Cuánto es acá en Paraguay? ¿Ah? 50. 7 millones menos 150. No puede ser. No va a ser 50. ¿Ah? 50 dice. No. Se necesitan al menos 800 profesionales. En Paraguay. 140. Sí, en Paraguay por lo menos 800 para cubrir más o menos un área determinada. Pero ¿qué pasa? En Paraguay, la mayoría de los psiquiatras están en central. Ahora están saliendo todo esto, pues está un plan de distribuir los profesionales de salud mental en todas las regiones sanitarias. Acá en Paraguay la salud en general se divide otra vez en regiones sanitarias. Por eso tenemos hospitales regionales, después las regiones están en el distrito y los distritos y así se va, ¿verdad? Hasta llegar a la unidad más cercana a la persona, que es la unidad de salud familiar, que están ahí prácticamente los barrios, ¿sí? En Brasil tiene una estructura un poco parecida, se llaman diferentes. Tiene una denominación diferente. Pero imagínense, antes tenían que ir todos los pacientes perdidos de problemas de salud mental hacia Asunción. Y si requerían intervención, solamente en uno. Después se creó la cátedra de psiquiatría en el Hospital de Clínicas, que era el otro lugar público donde se iba pudiendo internar. Y después se fue ampliando un poquito. Ahora ya hay psiquiatras cansados, solo irá a 400 kilómetros de Asunción. Yo solo estaba hasta este año pasado en todo el departamento de Carnillos, manejando todos los pacientes de todo el departamento. Genial. Desde marzo de este año tengo un colega que está ya a 200 kilómetros compartiendo la lucha acá en el departamento. ¿Verdad? Nos dividimos el trabajo. La mitad norte para mí, la mitad sur para mí. ¿Verdad? Y estamos trabajando. ¿Por qué? Eso es importante. Bueno, yo tenía pacientes en el de Casi Carmen que está a 250 kilómetros de aquí. Tienen escasos recursos. ¿Cómo hacen su seguimiento? Bueno, ¿por qué les estoy hablando de esta manera? Para que ustedes vayan teniendo conciencia de su realidad. Algunos de ustedes que son brasileños quizás se quedan a trabajar en Paraguay, otros quizás se van allá. Yo no sé si ustedes dos se quedan acá o se van a trabajar en el exterior. Yo no puedo saberlo, pero imagínense toda la distancia que hay que trasladarlo al paciente. De aquí a Asunción son mínimo 6 horas. Una ambulancia, 6 horas, 6 horas y media por el tráfico para llegar hasta donde está el hospital psiquiátrico ahí. Mantener estable al paciente.
para que vean el estigma. Muchas veces se niegan los licenciados o las personas a llevarle al paciente. No, paciente psiquiátrico yo no voy a acompañarle. No quieren llevarle al paciente a la ambulancia. Imagínense. Es muy complicado. A veces les tienen que llevar a los familiares todos atados. Yo acá recibí pacientes atados como ganado. Estaba agresivo y los familiares le ataban como ganado y así le agarraban y le traían atados así como ganado, piernas, manos y así una colita acá y así como ellos saben atar al ganado, le ataban a los familiares y le trajeron algo. ¿Verdad? Es complicado. ¿Cómo se va a soplar? ¿Cómo se va a superar esa situación? Que en general el personal médico sepa manejar. En una urgencia, a veces hay poquísimos médicos en el hospital, acá yo no sé en Brasil, pero hay personas que tienen que manejar pediatría, ginecología, cirugía, clínica médica y salud mental. Si no tiene preparación, ¿cómo va a manejar? Todo eso está cambiando en los últimos años, se está formando, se está preparando, se está agilizando la formación de psiquiatras, están tratando de aumentar un poquitito los cupos, etc. Lo mismo pasa en Brasil. En Brasil se están creando cada vez unidades más cercanas a cada ciudad. Hay ciertas unidades de salud mental que se llaman CAPS, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Giovanni. Imagínense Giovanni. ¿De dónde vos sos, Giovanni? Sí. ¿Cuántos kilómetros está? 1200 kilómetros aproximadamente ella está de su casa. ¿Sí? Ella tuvo que venir hasta acá para estudiar. A, B, Z motivo, está lejos de su casa, de su barrio, de sus amigos, de su familia. Tiene que crear nuevos vínculos, nuevos grupos sociales, tiene que ver dónde quedarse, dónde vivir, más gastos para venir a estudiar, ¿verdad? Es mucho esfuerzo de ella, de su familia también, para que ella esté aquí a más de 1000 kilómetros de su casa. Para cada uno de ustedes, yo no sé también si ustedes son de acá cerca o medio lejos de Santos. Católica, es relativamente cerca, ¿verdad? Igual es un poco complicado, imagínate tener que irte allá. Imagínense si tienen algún problema de salud. Te vas a operar de algo y tienes que viajar 1200 kilómetros para operarte. Y alguien se tiene que ir otra vez contigo. Todo lo que implica ese problema. Ahí no vas a tener tu amistad, no vas a tener tu núcleo social, no vas a tener tu familia cerca, un montón de cosas, ¿verdad? Por eso conviene tener cerca de la comunidad la atención, por eso es que hay que tratar de descentralizar. ¿Sí? Y la recuperación es mucho más rápida ¿Cuál es el objetivo de que una persona sea tratada de una enfermedad médica, quirúrgica o de algún otro tipo de salud mental? ¿Cuál es? Que se reintegre nuevamente a esta sociedad. ¿Y cómo una persona va a reintegrarse si nosotros le arrancamos de su sociedad, la recuperamos y después le tiramos otra vez y ya no tiene un seguimiento? ¿Cómo va a reinsertarse esa persona? O sea que todas esas barreras hay que ir superando. ¿Cómo se facilita se va superando esa barrera? Y tarda mucho tiempo, hay que cambiar leyes, políticas, hay que formar más profesionales, pero profesionales no necesariamente especialistas, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se pueden tratar ahí en la comunidad. Un clínico general o una persona, un médico de familia puede tratar una hipertensión arterial ahí en la comunidad. No va a necesitar derivarlo a un hospital súper especializado para que le trate su hipertensión arterial donde hay cardiólogos y punto, ¿verdad? No tiene sentido eso, ¿verdad? Porque la hipertensión arterial lo puede manejar de una manera muy sencilla un médico de familia. Lo mismo los problemas de salud mental, episodios de pánico, ansiedad, depresión, muchas cosas. Entonces hay que formarse, esta es la oportunidad que tienen de formarse. Bueno, entonces vamos a empezar por eso.
quiero generar en ustedes el primer día un poco de curiosidad con respecto a la materia. Bueno, yo no sé si ustedes tienen acceso al programa, no sé si está en la plataforma, si ustedes tienen acceso a algún programa, todo eso. Ustedes van a ver que hay distintas unidades. Y quiero hablarles muy de una forma general de cómo vamos a preparar las clases. Yo quiero que sea más participativo con ustedes, pero de una forma diferente al semestre anterior. Hay personas, yo ya les conozco por lo menos, ¿verdad? De vista o de algún lado, ¿verdad? ¿Sí? Pero ustedes tienen que tener en cuenta de que tienen que participar para poder aprender. Pregunten, ¿sí? No tengan miedo de cometer errores. Acá nadie les va a maltratar, acá nadie les va a decir cómo vas a saber o no. Se tienen que aprender. Bueno, las unidades son 15 unidades que tenemos que tratar de desarrollar en el poco tiempo que tenemos. Estas unidades quiero desarrollarlas de distintas maneras según las características del trastorno, del grupo de trastorno. En el semestre anterior dejaba que ustedes den clases por grupos, pero no sé si funcionó tanto porque al comienzo la asustó un poco para hacer las preguntas del examen y cosas así. Una opción es, por ejemplo, yo de una introducción de una clase, de un trastorno o otras cosas y ustedes pues vayan haciendo actividades. Esa es otra opción. O la otra opción es que yo dé las clases y después ustedes van a estudiar. Ninguno de los dos tenemos me gusta, ni que ustedes solamente se encarguen de las clases, ni que yo solamente dé las clases. No, si no, ustedes se van a distraer, no van a aprender, no van a colaborar y no van a meterse en el tema. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una continuación donde yo doy algunas. Ustedes dan una clase y yo les complemento en base a su clase, o al revés, yo doy una clase y después ustedes vuelven a presentar una cosa general. Bueno, la unidad 1 habla de generalidad, ¿sí? Encima yo tengo una voz que no es muy potente mi voz. La unidad 1 habla de generalidad, donde nos habla de lo que es la psiquiatría, la diferencia con otras disciplinas, las interacciones con otras disciplinas, cuál es el campo, la importancia de la psiquiatría en la salud mental y la situación de la salud mental aquí en Latinoamérica, ¿verdad? En Sudamérica. Después tenemos la parte de semiología y psicopatología, que yo soy partidario de que eso sea una materia luego porque es como semiología clínica o semiología quirúrgica y después dar clínica quirúrgica. Para mí que tendría que ser una materia previa psicopatología, pero vamos a desarrollarlo acá. Ahí no solamente vamos a ver lo que es la historia clínica en psiquiatría, la diferencia que tiene con la historia clínica en general, sino que vamos a ver cómo se hace el examen mental, cómo se hace la entrevista y cómo se va explorando cada una de las funciones mentales que la dividimos como para poder describirlas después de la historia clínica. ¿Sí? Quizás esa parte les deje a ustedes describir las historias clínicas y yo les hablo de los trastornos y los grupos clasificatorios y otras cosas. Eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el curso, pues no va a ser fácil desarrollarlo como unidad en sí. Porque yo voy a poner una introducción de la unidad y después vamos a ir desarrollando puntualmente cada uno de los elementos. Ahí vamos a estudiar, por ejemplo, el aspecto general, la actitud, ¿sí? La conciencia, la atención, la memoria, la psicomotricidad, las emociones, el estado afectivo, emocional, el pensamiento, la sensopercepción, ¿sí? Hasta llegar finalmente a la introspección, que es la conciencia de la situación que tiene uno mismo, el juicio y la introspección. Después vamos a entrar en la unidad 3 que habla de los trastornos psicóticos. Empezamos luego con lo más interesante para mí de psiquiatría, los trastornos psicóticos, los trastornos mentales graves, dentro de los cuales está la esquizofrenia, que es algo que se habrá escuchado en algún momento de su vida.
Después vamos con los trastornos del estado de ánimo, que incluye el trastorno depresivo, o sea, las depresiones unipolares y las depresiones bipolares, o sea, y los trastornos bipolares. ¿Sí? Después vienen los trastornos de ansiedad, que son uno de los más frecuentes en la consulta clínica, entre el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad. Van a ver que son varios. El trastorno del espectro del TOC, del obsesivo compulsivo, que hay varias situaciones clínicas, o sea, varias ideas clínicas dentro de ese grupo, y donde está el trastorno obsesivo compulsivo, que también habrán escuchado, hay películas y cosas así sobre eso. Los trastornos de personalidad sería la unidad 7, que habla de ciertas situaciones, ciertos problemas que son más constantes en la persona, que son formas más estables en que la persona actúa, ve el mundo, se da a sí mismo y reacciona ante la situación. Vamos a ver los trastornos por consumo de sustancias y otras situaciones adictivas. Hay adicciones que no tienen que ver con sustancias. Los trastornos psicosomáticos, donde entran esos problemas, donde las manifestaciones físicas o elementos físicos son, digamos, el centro de los trastornos. La conducta alimentaria, que habrán escuchado, la anorexia y la bulimia. Los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Ahí tenemos desde los estresores cotidianos hasta los estresores máximos donde está en juego nuestra vida, nuestra integridad, como el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático, etc. La parte de psiquiatría infanto juvenil, que es agrupada en una sola unidad, pero realmente es toda también una especialización, toda una especialidad en la psiquiatría. Hay también muchos trastornos, y no solamente muchos trastornos que vemos en el adulto pueden tener diferencias en el niño, en distintas edades, ¿sí? Ahí vamos a ver los trastornos del neurodesarrollo, entre lo que suele la gente escuchar muy frecuentemente el espectro autista, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y otros trastornos, están los trastornos de específicos del lenguaje, etc. Hay varias situaciones que tenemos que ver. Los trastornos del desarrollo neurológico, o las discapacidades intelectuales, también entran dentro de este capítulo. Después está psicogeriatría y trastornos neurocognitivos, otro elemento grande que está en un solo capítulo. No solamente incluye las demencias, incluye otros trastornos neurocognitivos, y también tenemos que tener en cuenta que las características de los trastornos suelen tener características diferentes en el adulto mayor. Finalmente, las urgencias psiquiátricas me parece que sí o sí tienen que tener en cuenta, como por lo menos manejarlas de manera rápida, segura para el paciente y para ustedes, la urgencia psiquiátrica, que incluye la ideación suicida, la tentativa suicida, el paciente agitado agresivo, la psicosis aguda. O sea, hay varias cosas, ¿verdad? La abstinencia, intoxicaciones, cómo se maneja, tiene que ser multidisciplinario, vamos a ver todo eso. Y habla el último capítulo de la psicofarmacología. Hay estos dos capítulos, el de psicofarmacología y el de psicopatología, lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos desarrollando todo el curso, porque conviene ir abordando con las patologías, cómo se tratan y entendiendo un poquito, ¿sí? Por ejemplo, antes se clasificaba a los fármacos, los psicofármacos, en antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos, antidemenciales, estabilizantes del humor, y no me acuerdo qué otro, no sé si dije todo o no. Bueno, le clasificamos según el grupo de patologías que supuestamente actuaban principalmente, pero en el transcurso de esto van a ver que muchos de los fármacos que se utilizan para un tipo de trastorno se puede utilizar para otros más. Entonces las clasificaciones ahora son diferentes, ¿sí? Se trata de ver más por su mecanismo de acción o su fármaco
termodinámica, digamos, que por agruparlos por patología. Vamos a ver que los antipsicóticos pueden tener o se pueden utilizar en cosas tan diversas como la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, se puede utilizar en el trastorno de personalidad y otras situaciones, inclusive se puede llegar a utilizar en el insomnio. Entonces, decirle antipsicótico lo llamé a una persona que no le va a dar por insomnio, no es la primera línea, pero le puedes dar un antipsicótico que le vas a dar una medicación que dice antipsicótico, de modo, no se puede tomar eso, puede ser para lo que está en la historia. Por eso hay que ir quitando esa nomenclatura. ¿Está? Entonces van a ir aprendiendo todo. Algo que también vamos a ver es que hay actualmente dos clasificaciones que utilizamos más, el DSM-5 y el CIE. El DSM es el manual estadístico de los trastornos mentales, ¿verdad? Que se utiliza más en Norteamérica. Y el CIE es Clasificación Internacional de Enfermedades. Acá en el hospital seguimos utilizando el CIE-10 porque está todo el sistema computarizado del hospital como CIE-10, pero ahora ya hay un CIE-11 que tenemos que aprender a usarlo también, porque eso es lo que se va a usar posteriormente y tiene sus características, ¿sí? Son los sistemas clasificatorios que también tenemos que usar. Bueno, ya tienen una idea. Vamos a tener parciales. Si son pocos, pues generalmente yo suelo hacer parciales escritos, no suelo hacer orales. En otra facultad sí suelo hacer escritos y orales, pero suele ser muchos. Ya hacer un examen oral de 80 personas es muy complicado. Entonces, probablemente van a ser escritos. Voy a tratar de cambiar un poquito la modalidad de examen, no va a ser tanto preguntas-respuestas así. Voy a tratar de hacer más este año orientado a competencias. Voy a tratar de presentar también casos clínicos, como para que ustedes vayan resolviendo casos clínicos. ¿Sí? Vamos a hablar también durante la práctica de casos, no se les va a identificar a las personas, pero se va a hablar de casos que yo ya tuve experiencia de tratar, como para que ustedes puedan bajar un poquito la teoría a la práctica. ¿Sí? Porque si ustedes leen que, yo qué sé, van a escuchar nuevos términos no están acostumbrados, que no habrán utilizado anteriormente, que tienen que saber sus conceptos de definiciones porque hay que escribirlo de esa manera. Por ejemplo, si yo les hablo de ataxia, ustedes saben que es ataxia por semiología del sistema nervioso central. Apraxia, saben de una apraxia por el sistema nervioso central. Si yo les digo dolor cólico, saben a quién yo me estoy refiriendo, la característica del dolor cólico. Si yo les digo una fiebre prolongada, ustedes saben a quién yo me estoy refiriendo con el término de fiebre prolongada. ¿Sí? Si yo estoy hablando de hemiparesia, saben que una hemiparesia manejan los conceptos, bueno, así también tienen que manejar los conceptos de psiquiatría. Van a ir viendo que son alucinaciones, que son ideas delirantes, que son ideas obsesivas, que son la hiperprocesia, la taquilardia, la parietaria, un montón de nuevos términos que van a ir aprendiendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Tenemos hasta las 11, así que me van a escuchar mucho. Yo sé que está cansado, es generalmente el último turno es el más difícil de llevar. ¿Sí? Vamos a tratar de no extendernos mucho, de ser comprensivos también entre ustedes y yo, porque yo vengo a trabajar 12 horas ya y ustedes vienen de estar prácticamente en la facultad 12 horas. Y así que dejé mi pendrive. Bueno, voy a tratar de
de que mantenga la atención y el interés en la materia. La siguiente clase, hoy vamos a tratar simplemente el sector de la unidad 1, ¿verdad? Que es una parte muy teórica, quizás tediosa, pero vamos a tratar de que sea un poco más amena con algunas actividades, ¿verdad? Está quedando todo mezclado, así que no se quede la cara. No está una cosa preparada. Ustedes ya dieron psicología médica, ¿verdad? Bueno, psicología médica ya dieron. ¿Qué dieron en psicología médica? Hablaron de la relación entre el médico y el paciente. Eso ahora es uno de los temas centrales, ¿verdad? En psicología médica. Vamos a ir conversando un poco sobre eso, porque me interesa muchísimo que hablemos de ese tema, porque esto nos va a servir no solamente para psiquiatría, sino también para, para todas las especialidades. La pregunta que siempre hago al hablar de esto es: ¿dónde o cuándo, en qué momento empieza la relación entre el médico y el paciente? Porque se habla de la relación médico-paciente, ¿verdad? Pero ¿cuándo empieza? Yo, por ejemplo, sé cuándo empezó mi matrimonio, porque está la fecha que me casé, ¿verdad? Ahí empezó, ya sé bien cuándo empezó mi matrimonio. Cuando empecé el noviazgo también sé cuándo empecé mi noviazgo con mi señora, ¿verdad? Y cuando empezamos a salir a conocer, ¿verdad? Tengo una idea de cuándo empezó. La amistad también uno nota cuándo empezó, por lo menos cómo fue que se conoció con una persona. Ustedes saben cuándo empezaron la facultad. Todo tiene un inicio, ¿verdad? ¿Cuándo empieza la relación médico-paciente? O paciente entra no seu consultório. ¿Cómo? A partir do momento que o paciente entra no seu consultório. A partir del momento que el paciente entra en el consultorio. ¿Quién empieza diferente o igual? La compañera, yo le conozco a ella, pero no me olvidé su nombre. Vos estás en la liga, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Renata. Malo yo para los nombres, pero me acuerdo de ellos. ¿A vos te gusta la parte de psiquiatría, verdad? Sí. Bueno, Renata habla de que es en el momento que la persona entra en el consultorio, ahí empieza la relación médico-paciente. ¿Alguien piensa diferente? ¿Nadie quiere opinar? ¿Todos piensan igual que Renata? ¿Todos se abstienen? Bueno. Sí. Si bien en el momento de la persona abre la puerta, entra en nuestro consultorio, nosotros le conocemos a la persona y empezamos la evaluación desde el momento que ingresa. La relación médico-paciente se considera que empieza mucho antes. Se considera que la relación médico-paciente empieza en el momento que la persona, nosotros no le decimos tanto paciente a la persona que consulta, nosotros le decimos consultante, ni siquiera tratante, tratado, ni cosas así. No sé por qué los términos le importan mucho a los psiquiatras, pero habla de consulta. Imagínense que la persona que va a consultar con usted por cualquier motivo, ¿cómo hace para consultar? Todo un proceso. Antes de que abra la puerta y entre en el consultorio, hay todo un proceso. La persona empieza a sentir un malestar o un problema, alguna situación, y se da cuenta y necesita ayuda. Ahí empieza la relación médico-paciente. ¿Qué hacen ustedes cuando se sienten mal? Imagínense
les empieza a doler el abdomen, y un dolor muy fuerte en el abdomen. Se dan cuenta de que algo así, primero tratan de manejarlo ustedes, después se dan cuenta, no, esto parece que algo más me va a ir al médico. ¿Y qué hacen? Se van con cualquier médico. No, ¿verdad? ¿O sí? Generalmente no. Ahí ven un montón de posibilidades. La situación que ustedes están, económica o de distancia o lo que sea, y qué es lo que tienen accesible, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes pueden, dónde pueden acudir? Después, ¿qué van a pensar? Imagínense, van a querer elegir el mejor profesional, alguien que ustedes les tengan algo de confianza, vamos a decir, pero no creo que haya confianza todavía en alguien que no se conoce, pero van a preguntar o van a tener ya una referencia, eran médicos ya de alguien conocido, tuvieron buena experiencia en otro momento, es una persona que suele salir en la tele y parece que es una persona que sabe, etc. Tratan de buscar un profesional adecuado. ¿Sí? Y después, ¿qué hacen? Buscan ir a la consulta, quitan turnos, ya sea por teléfono, agendan una consulta o van a ir a una fila a las 3 de la mañana, como hace lo pasa acá, etc. ¿Verdad? Acá las personas tratan de ver más o menos averiguar quién es lo que es mejor o peor, o quién tiene mejor fama o quién le recomendó, y tratan de ver qué día trabaja en el hospital y van a agendarse en el turno en el día que está esa persona. ¿Verdad? A veces es una urgencia, ven, caen en la urgencia donde fuera con el médico que esté de guardia, pero tiene que saber dónde hay urgencia, ya sé. Entonces uno hace una selección, una serie de pasos antes de entrar en el consultorio. Y uno tiene una idea de lo que va a hacer el médico, le va a tratar. No se hace ya una idea. ¿Sí? Lo que ustedes piensan, lo que ustedes van teniendo como idea de lo que hace el médico, puede desilusionarle a usted cuando le den al médico. Por ejemplo, yo qué sé, se van al médico y le encuentran a una persona mucho más joven de lo que esperaban, o una persona muy mayor, o alguien que no sé, tiene alguna conducta no le gusta, lo que sea, y ahí ya empieza a tener dolor, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes vienen un día, agendan, se sienten mal, tienen su seguro médico, llaman a una clínica privada, agendan su turno, le dicen el turno va a ser a las 9 de la mañana, el jueves, se van el jueves a las 9 de la mañana, llegan, se sientan, le pasan a la secretaria los datos, la anotan y ya le llaman al médico para ingresar, le atiende, le hace los estudios que tiene que hacer, le pide los estudios que tiene que hacer, le pregunta lo que tiene que preguntar, le hace el examen físico, ustedes se van a sus casas con un tratamiento, ¿verdad? Probablemente la relación con ese médico sea un poco más fácil, te vas mucho más tranquilo, más calmado, más cansado. Imagínense lo que pasa muchas veces los pacientes de los hospitales públicos aquí. Tienen que venir muy temprano, algunos vienen desde muy lejos, ya vinieron la noche anterior. Se quedaron, si vinieron en colectivo, se bajaron del colectivo y vinieron caminando hasta el hospital, o dejaron su auto ahí y se quedaron. Le pusieron su botellita ahí donde se forma fines, se fue a dormir en su auto, y el que vino en colectivo se avisa de en un banquito en el hospital, porque vino muy lejos. Después se despierta o ve así, ya ha quitado todas sus botellitas y ya está un montón de gente en la fila antes que él, y le toca ya la fila está entre 10 personas antes o 20 personas antes. Llega hasta la ventanilla y dice no hay más turno. Vino de 250 kilómetros y le dice que no hay más. ¿Va a estar de mal humor esa persona? ¿Va a estar con una buena predisposición ante cualquier otra cosa que ocurra en ese consultorio? Probablemente no. Viene la siguiente vez, les toca luz y cultura. O lo que pasa acá, se quita a las 11 de la mañana el turno y se empieza a atender a la tarde. Vino ya el día anterior, se quedó a dormir. A las 11 de la mañana recién se da el turno para ver qué es el doctor que quiere consultar. Pues yo soy el único acá, el mío hermano de consultar.
yo empiezo a atender 1:30 por ahí porque tengo que hacer consulta, que todo eso, de las 11, o sea, del día anterior hasta la hora que yo le tocó otra vez el último turno. Ya son las 5 de la tarde, vino el día anterior, ya está casi 24 horas ya y todavía no la tiene. ¿Cómo piensan ustedes que va a entrar esa persona al momento de la consulta? Agotada, no va a querer ver a más nada, ni siquiera ya se va a olvidar de esos problemas que vino a tratarse. Y es muy diferente. Entonces la relación médico-paciente empieza mucho antes y hay muchos factores que están influyendo en esa relación médico-paciente. Desde lo que uno espera encontrar hasta lo que encuentra, lo que va pasando en la sala de espera. Yo tuve problemas con pacientes. Va a pasar eso si trabaja en el público especialmente, en donde las personas están tan nerviosas que ya quieren estar viendo y dicen la amenaza de que van a decir al director y el médico no tiene la culpa del sistema, pero también tenemos que tratar de acelerar más las cosas, pero a veces no se puede. ¿Qué pasa? Muchas veces entran en el consultorio, que es lo que más me molesta, es que abren, meten su cabeza para ver. ¿Qué me llamaste, doctor? No le llamé, estaba viendo varios accidentes que yo estaba haciendo, si estaba en mi celular, o estaba por ahí sin paciente para entrar a la sala. Y ve que hay paciente y cierra la boca y golpea. Eso ya le molesta al médico. Entonces, la relación médico-paciente se está tensando ya. La tercera vez que entra, yo ya le digo, me voy yo ahí en la sala de espera, le digo, por favor, hay un cartel ahí, no sé si lo saben leer, dice no golpear, no ingresar, por favor, respeten lo que está pasando dentro del consultorio. Cuando ustedes estén adentro no les va a gustar porque se está tratando cosas delicadas, ¿verdad? Y eso tiene que ser en todas las especialidades. Imagínense ustedes están ahí en urología, están en algún varón, le están examinando, ¿verdad? Y viene alguien a entrar a ver si ahí o no está el libro, lo que sea. Ustedes están en ginecología la mujer y viene alguien a entrar y ¿verdad que le va a hacer incomodar muchísimo? Una falta enorme de respeto. No es una falta de respeto, sino que es algo que no debe pasar. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa en psiquiatría, en salud mental. Las personas a veces hablan de cosas que son muy fuertes en su vida, que nunca hablaron con otra persona y justo tratando de conversar, haciendo estrategias de entrevista, usted hace que la persona se abra y justo viene alguien a entrar a mirar ahí, se corta toda la relación médico-paciente. Entonces tienen que ver, la relación médico-paciente empieza mucho antes y está influida por muchos factores. Desde que el concepto no tiene del paciente, o hay pacientes y pacientes, hay personas que son autoritarias, hay otras personas que son muy sumisas, por decir, hacen todo. Hay otras personas que te mienten, hay personas que te dicen, sí, voy a tomar el remedio, se van y tiran el remedio, así, no la tiran, ¿me entiendes? Hay de todo. Y después viene otra consulta y vos le diste el tratamiento y no hizo el tratamiento, pero viene y le da el mismo tratamiento y hace la misma cosa y vos sabés que no va a hacer y así llegan las cosas. Y las personas se tensan. Bueno, hay que manejar siempre esa relación médico-paciente. El objetivo de la consulta médica tiene varios objetivos, pero entre ellos es establecer una buena relación médico-paciente, una relación que favorezca el tratamiento. ¿Sí? Y depende también mucho de cómo abordamos la relación médico-paciente. ¿Por qué les hablo de esto? Porque va a ser muy importante en toda su tarea. No solamente para que le prefieran a otros médicos, sino también para que ustedes puedan obtener información valiosa de la consulta. ¿Sí? Información valiosa de la consulta. Recuerden esas cosas que en psicología médica pues son importantes y vamos a ir desarrollando ahora. ¿Por qué hace eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi carpeta? Yo ni miré qué decía. ¿Cómo vio? Sudamericana, creo que es. Sí, pero algo salió.
moveu para algum lugar, parece. Estava escrito que estava movendo. Pues entonces no tenía que haber. ¿Por qué está ahí? Allá no aparece. ¿Verdad? Ahí dice que está. Ele moveu para alguma pasta. No, pero ahí dice que está en la raíz. Acá dice que está en la raíz. Pero no se ve. Está escondido, está conectado. Mexeu alguma coisa. ¿Qué pasó ahora? Parece que el virus está muy solo. Cuidado con el esta clase va a ser muy teórica, pero después vamos a ir hablando de algunas cosas, ¿verdad? Concepto de etiología, de donde viene la palabra psiquiatría. Psique, alma y atría, ¿verdad? Curación del alma, curación de la mente, como le quieren especificar, ¿verdad? Vamos a ir viendo, ¿verdad? La medicina no fue siempre como la medicina que conocemos actualmente, fue evolucionando, lo mismo la salud mental, ¿verdad? Anteriormente, en la civilización antigua, las enfermedades, ustedes saben que le atribuían a cuestiones que no tenían una explicación, una relación lógica para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, le atribuían a castigos por pecados o cuestiones espirituales o cosas así, ¿verdad? Donde la enfermedad era como un castigo recibido por las personas, etc. Y hablaban del alma, ¿verdad? Del espíritu, de la esencia de la persona. Bueno, nosotros tenemos algo muy importante, ¿verdad? Somos conscientes de nosotros mismos, somos conscientes de nuestra historia y no solamente de nuestra historia personal. El ser humano es consciente de su historia, de toda la humanidad, ¿verdad? El ser humano desarrolló un lenguaje bastante complejo, ¿verdad? No solamente un lenguaje. Hay distintas lenguas, distintos idiomas con los que nos comunicamos, ¿sí? Tenemos la capacidad de modificar de una manera muy importante nuestra vida, nuestro entorno, etc. ¿verdad? Y muchas de las funciones, las capacidades que nos llevan a hacer todas las actividades están en las funciones que nosotros llamamos mentales superiores, ¿sí? La inteligencia, ahora mismo se ve que la inteligencia no la podemos medir como antes se medía. Y no es simplemente la capacidad de resolver problemas matemáticos complicados o lo que sea. Por ejemplo, alguien toca algún instrumento o canta o algo aquí en usted. En medicina siempre hay alguien. ¿Qué instrumento? Violón. Bueno, por ejemplo, las personas que tienen ciertas cualidades, como por ejemplo la música, piensan diferente. Nosotros pensamos, cuando ustedes piensan, muchas veces piensan en ideas, en pensamientos del cerebro, ¿verdad? Hay personas que piensan en colores, en formas, en tonos, ¿verdad? Y van a ver personas que fueron, pero brillantes en lo que hacen, ¿verdad? Hay músicos extraordinarios de la historia de la humanidad que crearon obras verdaderamente de arte, hay pintores, escultores que realmente hicieron, ¿verdad? Que nosotros tratamos de igualar y nos quedamos muy por abajo. Hay distintos tipos de inteligencia, de emociones, o sea, de expresiones, de pensar, de razonar, de lo que decimos pensar en general. Bueno, todo eso constituye parte de lo que
la mirada que uno le da a la psiquiatría, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, que en realidad, por ejemplo, dice que es la ciencia que estudia la conducta humana en relación con su medio ambiente, su historia y su proyecto de existencia. Vamos a ver que había distintas escuelas, hay distintas escuelas de pensamiento que tienen que ver con el ser humano, ¿verdad? Está la cognitiva, conductual, psicodinámica y otras más. Y cada uno tiene una forma de abordar o de ver en esencia por qué se producen los problemas mentales, cómo es que se van desarrollando las habilidades, las cosas que vamos adquiriendo a través de nuestro desarrollo como personas. Vamos a ver que algunos dicen que son conductas aprendidas de otras personas en nuestro entorno, ¿verdad? Hay otras personas que son conceptos, ideas, pensamientos que uno va interiorizando, hay otras cuestiones que tienen que ver con distintas formas de ver, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el campo de estudio de la psiquiatría? Estudia los fenómenos mentales, ¿sí? ¿Verdad? Y sus manifestaciones. Por ejemplo, un fenómeno mental, vamos a ver qué puede ser. Las emociones. Todos experimentamos las emociones características del ser humano. En algún momento ustedes estuvieron felices, tristes, enojados. De alguna manera, toda esa bagaje emocional que tenemos, escuchar una música triste, cuando están los tristes, peor se siente, ¿verdad? Bueno, eso tiene sus manifestaciones, sus repercusiones también, y las reacciones también de las personas. Yo, por ejemplo, puedo saber que algunos de ustedes, puedo inducir cómo se siente algunos de ustedes, ¿verdad? Puedo ver si están un poco cansados, distraídos, ¿verdad? Cosas así, por su actitud, sus expresiones corporales, si están muy interesados, si están a veces. ¿Por qué? Porque a las emociones, ustedes saben si yo estoy feliz, triste ahora, para la emoción es algo subjetivo. Lo que yo siento, el estado emocional es algo subjetivo, pero tiene manifestación. Y nuestro estado emocional repercute en otras personas. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Si yo le pongo a personas de distintas edades, de distintas culturas, le pongo varios rostros de personas con distintas expresiones faciales, las personas pueden reconocer las expresiones de alegría, de tristeza, de enojo, de asco, etc. ¿Verdad? Por más de que hablen distintos idiomas, por más de que tengan distintos niveles educativos, etc. Entonces tienen manifestación. Y nuestras conductas también repercuten en nuestro entorno. Si yo estoy, hoy vine de mal humor, estoy muy molesto, porque yo me enteré de que, no sé, me rayaron el auto en el estacionamiento, y vengo acá y estoy de mal humor y les trato mal a ustedes, va a repercutir en la forma en que ustedes reaccionan ante mí, ¿verdad? Los trastornos mentales, las alteraciones de la estructura y el funcionamiento de la mente. ¿Y qué es la mente? Las capacidades, el conjunto de capacidades y procesos mentales que ocurren en el cerebro, ¿verdad? Que vamos a estudiar a medida que vayamos viendo la parte de psicopatología. Entonces, en la psiquiatría, nosotros abordamos no solamente los trastornos en sí, las clasificaciones y otras cosas. También tratamos de comprender cómo funciona, ¿verdad? Cuáles son las bases del comportamiento humano, ¿sí? Por eso la psiquiatría no se puede considerar como una entidad aislada, ¿sí? Se relaciona con otras ciencias como la psicopatología, la psicofarmacología,
de investigación, hay un montón de ramas o de especialidades o de ciencias que van apoyando los conocimientos de la psiquiatría. Pero tenemos que tener en cuenta de que lo que busca la psiquiatría bueno, después ya verse esa diferenciación. Bueno, vamos a ver que forma parte de la medicina, lo que es diferente, por ejemplo, de la psicología. La psicología también se centra en el comportamiento, se centra en el pensamiento, en las interacciones, pero tiene un enfoque diferente. Vamos a ver. Vemos que forma parte de la medicina y tiene, como estamos hablando, como base de otras ciencias, como la psicopatología y la psicofarmacología. La psicopatología, si hacemos una analogía, es como semiología y anatomía patológica o fisiopatología, donde trata de comprender los fenómenos mentales normales como patológicos. ¿Sí? Fisiología, cuando ustedes estudiaron, trata de entender cómo funciona la musculatura esquelética. ¿Sí? Y finalmente va comprendiendo cómo la actina, la miocina interaccionan dentro de las sarcómeras, cómo se agrega el ATP y cómo se produce la contracción muscular, ¿verdad? Y explica cómo finalmente funciona su conjunto músculo a través de cada parte que le está componiendo, y así después puede explicar los movimientos que nosotros hacemos. Agonista, antagonista, cómo se mantiene la postura, un montón de otras cosas vamos estudiando, ¿verdad? Lo mismo pasa con lo que estudia la psicopatología. La psicopatología trata de comprender cómo se van desarrollando las estructuras, cómo van interaccionando y cómo se generan los pensamientos, las emociones, la memoria, cómo se produce el pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver áreas del cerebro que están relacionadas con el lenguaje, ¿verdad? Eso lo habrán dado cuando dieron la parte de semiología del sistema nervioso, ¿verdad? Hay un área motora, hay áreas el área de integración del lenguaje, el área motora y el área sensitiva del lenguaje, ¿verdad? Y cómo eso se interacciona y cómo se comunica con otras áreas del cerebro. Porque para desarrollar el lenguaje, para entender un lenguaje, nosotros tenemos que guardar información también, tener conceptos, etcétera, un montón de cosas como para poder desarrollar el lenguaje. Bueno, la psicopatología lo que trata es de comprender cómo se generan las emociones, cuáles son los elementos que alteran las funciones normales, como por ejemplo, por qué se produce la depresión, por qué se produce la manía, qué cambios ocurren para que se genere la sintomatología de cada uno de los elementos, etc. Y trata de dar una explicación. Yo le estoy dando más explicaciones ahora desde el punto de vista biológico, porque es lo que más están acostumbrados, ¿verdad? De que haya neurotransmisores o áreas cerebrales, ¿verdad? Pero hay otras maneras de explicar también estas alteraciones. ¿Sí? Y después tenemos la psicofarmacología, que estudia los psicofármacos, que son sustancias que tienen la capacidad de actuar sobre el sistema nervioso central y modificar, ¿verdad?, la conducta, de modificar el comportamiento y las funciones mentales a través de su acción. ¿Sí? Se unen a ciertos receptores, producen ciertos cambios y hace que aumente o disminuye las funciones de ciertas áreas cerebrales, etc. Bueno, aquí estamos viendo que la psicopatología se puede entender como un campo de la psicología, pero una base también para la psiquiatría, y su finalidad es justamente analizar y comprender todos los fenómenos psicológicos o las funciones mentales normales y patológicas. Y ahí vemos que estudia las causas, los orígenes, qué
darle una comprensión y de describir. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que estamos diciendo, depresión, manía, les clasifica dentro de un grupo de los trastornos del estado de ánimo, ¿verdad? Ve sus características, cuáles son las características de la depresión, cuáles son las características de un episodio de manía, ¿sí? Y trata de explicar por qué ocurre, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre dentro de nuestro sistema nervioso? ¿Qué es lo que ocurre dentro de nuestra interacción social? ¿Qué fue lo que pudo haber desencadenado esas alteraciones? Hay genes implicados, hay neurotransmisores implicados. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo ocurre? Y la psiquiatría es una especialidad médica y su finalidad es diagnosticar e intervenir, tratar, modificar la evolución de los trastornos mentales, ¿sí? ¿Y cuáles son los elementos que utiliza? Prevenir, diagnosticar, pronosticar la evolución y el tratamiento, ¿sí? Pero no podemos separar, así como ustedes no pueden, ¿cómo van a saber qué medicamento darle a una persona? Pero tienen que entender una idea de qué es lo que ocurre en esa situación, ¿verdad? Antes, por ejemplo, ¿qué hacían las personas? No entendían que una infección, o sea, que un cuadro clínico era producido por un agente infeccioso y utilizaban técnicas que no tenían que ver con la etiología y muchos morían por eso, ¿verdad? Y algunos se salvaban. Pero después evolucionó la medicina y se descubrió que había microorganismos que podían ingresar a nuestro organismo y producir infecciones, entonces se trató de encontrar cómo tratarlo y surgieron los antibióticos. ¿Sí? Muchos de esos descubrimientos fueron accidentes. Fueron así que buscaban exclusivamente descubrir eso, sino que por forma accidental se fue descubriendo como por ejemplo la penicilina. Y así también sí que muchas cosas se fueron descubriendo de otra manera. Les vamos a hablar de cosas como fue que me fui. Muchos de los medicamentos que se utilizan en psiquiatría no fueron creados, especialmente al comienzo, como para afectar el comportamiento o las funciones mentales. Fueron creados como algunos se utilizaban para tratar la tuberculosis y después se dieron cuenta que las personas con tuberculosis estaban de mejor ánimo y dijeron, vamos a ver todos los deprimidos, que las personas con depresión funcionan, y así se está utilizando. Bueno, ¿qué estamos hablando? Bueno, entonces tenemos una diferencia y tenemos a qué se dedica la psiquiatría, ¿verdad? La psiquiatría se dedica justamente a diagnosticar y tratar de modificar la evolución de los trastornos mentales, ¿verdad? Intervenir en ello. Bueno, y hay distintas escuelas, ¿sí? Que son como formas de ver diferentes a la psiquiatría, que no se descartan o no se imaginan que se completan. La escuela biológica es la que ustedes están más acostumbrados a estudiar aquí en la facultad, que es tratar de encontrar los mecanismos biológicos por los cuales se producen las funciones corporales, las funciones del ser humano en su conjunto, y también cómo es que se van produciendo las alteraciones y cómo es que uno puede intervenir y modificar esas alteraciones para revertir o modificar la evolución de un problema de salud. Por ejemplo, en la diabetes se sabe de que hay una alteración del metabolismo de los carbohidratos en donde puede haber una resistencia a la acción de la insulina o puede haber un déficit de la producción de insulina. Entonces, o otro tipo de alteraciones, ¿verdad? Y que pueden haber genes y que te predisponen y factores que te puedan desencadenar o finalmente llevar al desarrollo de una diabetes, ¿verdad? Eso es biológicamente hablando de la diabetes. Entonces,
como vemos que hay ciertas alteraciones, se utilizan medicamentos que cambien esa situación, ¿verdad? Como por ejemplo la insulina, que reemplaza la función de la insulina natural que nosotros deberíamos producir. O sea, agregamos insulina externa y ahí regulamos y descendemos los niveles de azúcar en la sangre. Otros antibióticos orales que tienen distintos mecanismos de acción según dónde quiera actuar. Lo mismo pasa con los antihipertensivos, ¿sí? La hipertensión arterial puede tener distintas causas, distintos mecanismos. Está la primaria o esencial, la hipertensión secundaria, pero ustedes van viendo que la hipertensión secundaria puede tener causas diversas, algunas son más modificables que otras, pero las secundarias son más modificables. Por ejemplo, las hipertensiones que tienen que ver con un problema vascular renal, se puede intervenir, hacer el tratamiento y modificar. La hipertensión esencial primaria, que se considera que es una factorial, que tiene varios tipos de mecanismos implicados, también tiene distintos tipos de tratamiento. ¿Sí? Se puede utilizar vasodilatadores que disminuyen la presión arterial, disminuyen la resistencia periférica. Se puede utilizar medicamentos que van por el corazón, incluyendo algunos factores de esa formita para medir la enfermedad, de la flujo, la resistencia, fisiología. Bueno, ¿qué pasa? Entonces vamos utilizando distintos mecanismos, así se puede desarrollar, se dan vasodilatadores, se dan diuréticos, se dan inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, se dan los ARA2 y así, ¿verdad? Van tratando de modificar la fisiopatología hecha en la escuela biológica, ¿verdad? Entonces se buscan los factores biológicos y fisiológicos que intervienen en la génesis y el tratamiento de los trastornos mentales. Aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Y algunas de sus contribuciones, ¿verdad? Recuerden que no todos podemos voy a explicar cómo hablamos de un problemita antinatural. La escuela psicoanalítica, ¿verdad? Habla de que el ser humano tiene una estructura donde hay una parte inconsciente a la cual no tenemos acceso y una parte consciente a la cual tenemos acceso, ¿sí? Y habla de que conflictos inconscientes, ¿verdad?, que se generaron a veces en una etapa muy temprana en nuestro desarrollo, esos conflictos no resueltos pueden ser lo que generan finalmente los problemas de salud mental, los problemas de la conducta y el sufrimiento, ¿sí? Y acá tenemos las contribuciones de Cardian, Freud, Klein, etc. Ustedes van a recordar, por ejemplo, cuando estudiamos la escuela biológica, por ejemplo, tenemos que ver, le van a reconocer, por ejemplo, este nombre, ¿verdad? ¿A quién le recuerda esto? Una demencia, un trastorno neurocognitivo, ¿verdad? Y ahí él vio, hablando de la demencia, vio cómo tenía ciertos cambios, ¿verdad?, en el cerebro que acompañaban en esa situación. Entonces dijo, no, acá hay algo que tiene que ver con el sistema nervioso central, un cambio, y empezó a sentar las bases, ¿verdad?, para la descripción de la demencia de tipo Alzheimer y su fisiopatología. Bueno, acá, por ejemplo, le conocen a Freud, que él habló muchísimo de los conflictos, del desarrollo, del ello, el yo, el superyo. Eso dio todo en psicología médica. El ello, el yo, el superyo. Y los mecanismos de defensa. Yo no estoy hablando tanto porque les quiero dar una salida después, por eso no les estoy hablando tanto de eso. Ahí tienen que ver sobre las pulsiones, ¿sí? Los impulsos, las pulsiones,
Escuela fenomenológica. ¿Ustedes no dieron eso en psicología médica? ¿Dieron eso? Não, eu não entendi. A parte de Freud, sim, mas aí o senhor falou a outra palavra eu não entendi. Bueno, por ejemplo, nosotros podemos tener impulsos o cuestiones inconscientes que nos llevan a actuar de cierta manera, pero nosotros lo reprimimos conscientemente porque no es algo aceptable por las normas de la sociedad o cosas así, ¿verdad? Y se generan a veces conflictos entre esas situaciones que generan los malestares, los problemas relacionados con eso. Más o menos eso es lo que quise. Ai, a gente viu sobre essa parte da consciência. Bueno, la fenomenología donde habla de la experiencia subjetiva de los pacientes y trata de no reducirlos a categorías o causas, ¿verdad? Donde trata de entender cómo la persona se ve al mundo, cómo se relaciona con el mundo, con su entorno, con su propia historia, ¿sí? Después tenemos la escuela conductista. La escuela conductista es lo que más auge tiene ahora, especialmente en los tratamientos para distintos trastornos, la cognitivo-conductual, la conductista y la contextual. En la escuela conductista se ve como una forma de estudiar. Freud, por ejemplo, hablaba del inconsciente. El inconsciente es cómo yo puedo acceder a lo que ella no me expresa, ¿verdad? Y Freud otra vez decía que había cosas que usted o cada uno no podía ni siquiera ser consciente uno mismo de esos conflictos, ¿verdad? Y lo que él planeaba era tratar de descubrir cuáles eran los conflictos inconscientes para tratar de solucionar los problemas y ir cuestionando los problemas que veía en su comportamiento y en su conciencia, ¿verdad? En cambio, las cuentas como que dicen, no, mira, ¿cómo vamos a ver? Es difícil medir lo que pasa en el inconsciente y otras cosas, y entonces vamos a dedicarnos a lo observable, a lo que podemos ver y a lo que podemos modificar. Entonces habló de justamente la psicoterapia de orientación conductista y cómo modificar el comportamiento mediante las teorías del aprendizaje. Ahí hay algunos experimentos que se hicieron con perros, donde por ejemplo se vio que uno podía generar ciertos cambios en el comportamiento de los animales. El condicionamiento clásico, por ejemplo, habla de un experimento en donde a un perrito le daban el alimento, le ponían enfrente el alimento y el perrito tenía la respuesta esperable, ¿verdad?, al alimento, ¿verdad? Al percibir el olor del alimento enfrente, el perrito comenzó a tener las reacciones naturales como la salivación, empezar la secreción gástrica, ¿verdad?, tener las conductas de alimentación. Bueno, y después ellos asociaron un estímulo que no tenía relación con la alimentación, un sonido, una campanilla, ¿verdad?, y asociaron esos dos estímulos. Al momento que le daban la alimentación, le hacían sonar la campanilla. Al repetir este tipo de estímulos, al final el perrito reaccionaba a la campanilla con las conductas de alimentación, inclusive sin alimento presente. Entonces, aprendió un nuevo comportamiento a través de un estímulo. ¿Sí? Y eso es lo que más o menos no está haciendo. Hay otro tipo de condicionamiento y otras cosas, pero se basa en eso, para que vamos aprendiendo de acuerdo a lo que podemos obtener del entorno. La escuela cognitiva habla justamente de los procesos mentales y cómo modificar. Habla, por ejemplo, de
ciertos conceptos o formas de pensar que pueden aumentar nuestro sufrimiento. ¿Sí? Aaron Beck, por ejemplo, se centró mucho en la parte de la depresión, ¿verdad? Y como los pensamientos aumentaban el sufrimiento, por ejemplo, la visión negativa del mundo, lo mismo, esas convicciones que hacían las personas con depresión sobre que todo les va a salir mal, nada va a mejorar, todo está mal. Y dijo, bueno, modificamos esos pensamientos, los identificamos, modificamos esos pensamientos y probablemente se modifica la conducta de la persona, ¿verdad? Y eso fue lo que ellos fueron haciendo. Por ejemplo, una persona puede pensar que nadie en el mundo le va a querer, que no merece ser querido por nadie. Ese es un pensamiento que puede estar presente en una persona que a veces ni siquiera lo percibe, puede darse cuenta por otro tipo de pensamiento automático o otros pensamientos secundarios, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien la aprecia o tiene amigos o tiene una pareja, lo que sea, dice que realmente no le quiere, sino que encuentra otro tipo de cosas, ¿verdad? O tiene que agradarle o tiene que hacer algo extraordinario para que la persona continúe con él, porque por sí misma no vale, no merece el cariño y el amor de otras personas. Entonces busca la manera de retener a esa otra persona, haciendo cosas inclusive que no le gustan, que le desagradan, etc. Entonces se trata de modificar esos pensamientos desadaptativos por otros pensamientos. Entonces se le ayuda a identificar a la persona, se le ayuda a ver que modificando esos pensamientos puede sentirse de una manera diferente y se le estimula a cambiarlos por pensamientos más realistas. Por ejemplo, es imposible que una persona no sea querida por nadie, ¿verdad? Entonces se le da, y tampoco es imposible que todo el mundo que uno le caiga bien a todo el mundo. Imposible. Hasta las personas más carismáticas del mundo siempre tienen a alguien que no le quiere. Y las personas más malas de la historia también tienen, o sea, siempre tienen a alguien que le quiere. O sea que es imposible del 100% que nadie te quiera aunque todos te quieran. Entonces, pensamientos más realistas hacen que el sufrimiento sea menor. Por ejemplo, entender de que personas pueden llegar a querer y otras personas que no. Hay personas que uno puede agradar y otras que no. Y así. Se va modificando los pensamientos y eso hace que se reduzca el malestar emocional. No, yo no quiero hablar. Ustedes tienen que buscar, vamos a dividir un grupo y cada uno va a buscar sobre cada una de las escuelas, pero solo no necesito hablar. La escuela sistémica justamente habla de las personas como una parte de un sistema y cómo las relaciones entre estas personas influyen entre uno y otro. Por ejemplo, una familia, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno de los elementos del sistema desaparece o se altera ese sistema? ¿Cómo reacciona todo el núcleo de todo ese sistema? Porque en una familia, si fallece la madre, ¿verdad? Cómo cambian los roles de cada uno de los miembros de esa familia, excepto el padre o uno de los hijos, o si hay algún problema, alguna situación, cómo cambian los roles de la persona y qué roles van asumiendo cada uno de ellos. Bueno, psiquiatría y salud pública. ¿No quieres descansar un rato? ¿Sí? Después de un tiempo. Sí, pero después hacer un trabajito también. Bueno, acabamos con esto y para hacer el ejercicio. Bueno, psiquiatría y salud pública, ¿verdad? Justamente cómo interviene la psiquiatría en la salud pública. Y recuerden que no es solamente tratar las enfermedades, sino que es cuestión de prevenir. Y a lo que les estuve hablando al comienzo es cambiar también esa mentalidad que tiene la sociedad con respecto al estigma. El estigma y la autoestima, los prejuicios asociados con los estigmas. Todo eso tiene que estar abarcado dentro de la salud pública, ¿verdad? Para poder mejorar la salud en general, ¿sí?
Eso van a tener más también. Y acá está un poquito sobre cómo está la salud en nuestro. En el 2019 se hablaba de 1.100 millones de personas con trastornos mentales y equivalía al 12% de toda la carga global de enfermedades. ¿Sí? Ahí justamente estamos hablando de los más prevalentes, ansiedad y depresión. Y una de las tres principales causas de mortalidad en personas jóvenes es el suicidio. Y aquí en Latinoamérica no estamos tan bien, ¿verdad? Una de las zonas con mayor carga de trastornos mentales. ¿Sí? Y justamente hubo muchos cambios después de esta pandemia. Fue algo muy. Creo que fue algo que ninguno de nosotros esperó vivir. Yo jamás pensé que iba a suceder algo así. En nuestra historia, la humanidad vimos situaciones muy complicadas, ¿verdad? En la antigüedad, como tanta gente murió, ¿verdad? Sí, el cólera y otras cosas, ¿verdad? Pero ahora, yo pensaba que no era tan probable que pase algo así, ¿verdad? Y generó una alarma importante y generó muchos cambios en las personas. Muchos cambios porque se llegó a situaciones, por ejemplo, yo no sé si en Brasil fue así, pero acá no podían salir a la calle. Se cerraron las fronteras, hubo un montón de cosas, personas que quedaban distanciadas, familiares que quedaban en otros países, personas que morían aisladas de sus familiares. Yo tuve pacientes que se enteraron, que ingresaron por COVID, ingresaron en terapia y al salir de alta se enteraron que un familiar suyo falleció mientras esa persona estaba en terapia, la persona que le cuidaba falleció por COVID. Tenía una señora que tenía un amigo, la señora era viuda, tenía un amigo, un señor también adulto mayor, y él se quedó a cuidarla a ella cuando tenía COVID en su casa, porque tenía que estar aislada, ¿verdad? Y después ella empeoró, se fue a la terapia, y cuando ella estuvo en terapia, él también enfermó, él no lo sintió, él falleció, y cuando ella salió, se enteró de que esa persona que le estuvo cuidando falleció por COVID. Fue un golpe muy fuerte también. No solamente eso, ¿verdad? Sino que hubieron muchos problemas económicos, un aumento importante en la violencia intrafamiliar, en la violencia doméstica. Hubo muchísimas cosas. Como positivo se puede quitar de que se habló mucho de salud mental. Se habló mucho más de salud mental y se le dio mucho más importancia a la salud mental después de una situación así. Y algo, uno de los números que más llaman la atención de las personas que quieren la intervención, solamente el 11,6% recibe tratamiento. Si bien la mayor parte de las personas se quedan con su trastorno o con tratamiento. Y explicar eso, que la funcionalidad de su vida. Hace poco me llamó mucho la atención. Creo que esto es lo que les interesa a ustedes en la clase, lo que se puede vivir de la vida adelante, lo que se pasa en el ambiente donde ustedes se van formando. Viene un joven de un poco más de 20 años que estaba catatónico. Pues van a ver que es una catatónica. Un joven de un poco más de 20 años. No, es importante, pues yo a veces todo el día hablo. En las consultas yo en la entrevista y todo eso y hablar ya para mí ya da gusto. Por eso les solo querer que ustedes den la clase. Bueno, este joven fue traído por sus familiares. Estaba de esta manera la cosa. Podía su mano y estaba con la mirada sin un foco. Vos le hablabas, no respondía, porque ella le hablaba, no respondía, te movía, te llevaban de un lado a otro y se sentaba como si fuera un, no sé,
no establecía contacto visual, estaba autista, no tenía expresión facial, no reaccionaba a los estímulos externos. Haciendo la historia clínica, he tenido varios años en donde tuvo episodios psicóticos con síntomas positivos, son síntomas positivos bien marcados, y nunca recibió tratamiento. Se le sujetó, se le encerró, se le tuvo ahí, y no sabían qué hacer con él. Y después de 3 años de traje, ¿por qué le traje? No le trajeron porque se lastimó, él llegó a consumir sustancias. No le trajeron porque se lastimó, no le trajeron porque era agresivo, no le trajeron porque le trajeron porque no consumo más, no tomaba agua. Estaba bajando mucho de peso y tenía nivel de hipertensión. Después de 3 años de consumo, un episodio psicótico que nunca fue tratado. Mínimamente 3 años, porque quizás ya tenía síntomas anteriores, pero cuando empezó los problemas, cuando se puso agresivo, ahí que se dio cuenta de la situación. Y después recién, ese muchacho no tenía 23, 19. Ese muchacho no terminó el colegio, ese muchacho perdió su núcleo de amigos, ese muchacho no interaccionó con la familia, ese muchacho no logró desarrollar un montón de cosas que podía desarrollar, podía estar estudiando en alguna facultad, podía estar teniendo una relación diferente, podía tener una función diferente, podía estar trabajando, podía muchas cosas. 3 años estuvo en pausa. ¿Por qué? Porque después lo molestaba, le daban de comer, comía, le daban nada, tomaba agua. Ahí está. Este número hay que cambiar. Y para cambiar eso, ustedes tienen que aprender y utilizar su conocimiento después cuando sean médicos. En cualquier especialidad, para identificar al paciente y derivarlo o tratarlo y conseguir su resultado. Porque es importante. Imagínense este joven, yo no sé hacer el tratamiento adecuado, pero ella me responde, ya me habla, la señora está feliz. Le curaste a mi hijo, me dice, no, él no se va a curar, señora. De por vida tiene que tomar medicación. Estos síntomas lo va a tener por mucho tiempo. Pero, por lo menos la interacción, habla con ellos, la responde. ¿Sí? Entonces él no apuró para que la atiendan, quería llevarse a su casa. Bueno, y es un cambio importante. Entonces nosotros